Buenos días, Buenos días. ¿qué tal nos escuchamos por Facebook, por YouTube? Buenos días. ¿Cómo está José? ¿Cómo me le va? Bien, doctor, muchas gracias. Muy bien. Sí, Bueno, señor. aquí hoy tratando de hablar un poco de Navidad en familias separadas, ¿no? Ok. No sé, ¿quién nos quiere comentar qué tal les pareció los videos que se colocaron? ¿Les dio alguna mensaje, alguna enseñanza? El video de los monos. No, el que se colocó Er- hoy, los que colocaron hoy que eran en la presentación, el del mensaje a padres separados en Navidad y el de la Ah, entrevista. ya. No, Ese, lo siento, fue que entré muy tarde y ya el video estaba evolucionando. Disculpen. ok. Rafael, ¿algún comentario? Permíteme, Edison, es que estaba revisando el YouTube. Al parecer dejaron de transmitir por YouTube. Ya miro, a ver. No, aquí veo que está transmitiendo. En YouTube está transmitiendo. Por lo menos aquí se ve. Pero dice que hay un error en el keyframe frequency of 4 seconds or less. Ese es un error que hay que mirar qué está pasando. Bueno, pero tocará ya en otra oportunidad. Listo, entonces, ¿qué comentario nos tiene Rafael? Bueno, ok. De primera instancia, el tema de la entrevista que tuviste tú hace tiempo en radio, que fue muy oportuna en ese momento por el tema también navideño y de Año Nuevo, pues de otra forma nos da ciertas luces sobre qué hacer para llevar de mejor manera la situación de una familia separada en estas épocas decembrinas. Y ante eso, pues yo quisiera plantear el tema para empezar la plática del día de hoy con todos los presentes, el hecho de que de una u otra forma, lo primero que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, tal y como lo mencionaste. Y esos acuerdos se deben de establecer ya sea de manera unilateral o de manera legal, o de qué manera consideran ustedes que se pudieran hacer estos acuerdos con la finalidad de realmente darle cierto sustento, cierto peso que en algún evento gestionar ante las debidas autoridades. Entonces, ese sería el primer tema que a mí me gustaría plantear acá para empezar a tratar. Bueno, ¿algún No sé comentario quién de los quiera responder al presentes? tema. Sí, ¿algún comentario sobre lo que comenta Rafael, Gabriel? Bueno, yo Sí, tengo un comentario. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? sí, buenos días. Sí, fuerte. Ok. Esos acuerdos que está diciendo Rafael, para que hayan acuerdos debe haber comunicación. Y para que la comunicación sea efectiva y fluida, pues debe haber un emisor y un receptor. Esos acuerdos se pueden hacer los que dice él, pero cuando funcionan las dos partes, va y viene y va para poder llegar a un acuerdo. Hay casos donde realmente una sola de las dos partes es la que trata de comunicar, trata de hablar, y las autoridades competentes a veces no pueden hacer nada, en mi caso, porque una de las dos partes es la que dialoga.
O sea, no hay acuerdos porque una es la que realmente está pidiendo que haya un acuerdo, la otra no, como dicen vulgarmente, no raja ni presta el hacha. Básicamente quería decir eso. Acuerdos es de las dos partes, comunicación y recepción. ¿Algún otro comentario? Planteas, José, un tema muy importante. Hay veces que la comunicación está rota y en ese momento pues hay también que mover de alguna u otra manera el ámbito para que se establezca la comunicación, para establecer esos convenios que permitan establecer cuál va a ser la dinámica de compartir estos días en familia al menor, ya sea que el niño pase Navidad con la mamá y después Año Nuevo con el papá, o viceversa, o si en algún momento van a ser tiempos compartidos de mediodía, tal vez con la mamá el 24 y el otro mediodía con el papá, y después se cambia la dinámica de al principio con la mamá y luego con el papá. En fin, eso se tiene que dialogar de alguna manera. Hay algunos que incluso optan por intercalar las vacaciones de un año con un progenitor y otro año con otro progenitor. Pero efectivamente, cuando esa comunicación está rota, se tendría que en algún momento dado ver la manera de gestionar que se pueda dar. Y eso yo creería que también se debe de dar con las debidas autoridades. ¿Me equivoco, mi queridísimo Edison? Pido la palabra. Bueno, yo creo que lo que sucede en Navidad, o sea, es una época muy significativa y a veces nos percatamos en último momento que se nos vino la Navidad y que los temas no están arreglados. Yo creo que efectivamente lo primordial es que haya diálogo. Eso debería ser y eso creo que pretenden también los operadores de justicia y la rama judicial, que haya diálogo entre padres, pero como convenientemente esto nos golpea tan fuerte, no lo hay. Yo diría que es muy complicado en 15 días arreglar la Navidad cuando durante 52 semanas no se han podido poner de acuerdo en circunstancias y en eventos menos importantes que la Navidad. Yo creo también que es un llamado a los operadores de justicia porque normalmente cuando determinan visitas dejan un poco dejan indefinido épocas tan importantes y que pueden ser también muy conflictivas como la Navidad. Afortunadamente en mi caso, cuando la juez de séptima de familia en el año 2009, creo, Maxi 2009, dictó las visitas, ya se había hablado y dictó las visitas teniendo en cuenta la Navidad y el Año Nuevo y la secuencialidad año tras año, unos par de años, años impares. Entonces todo esto ya iba, digamos de manera, en un paquete que después simplemente se siguió desarrollando. Yo creo que a veces nos coge la noche para comprar los regalos, pero también nos coge la noche para solucionar temas aún mucho más complejos, como son precisamente estos de tener definida el tema de las visitas, el tema de la Navidad. Yo creería que en 15 días es, si no se ha logrado previamente solucionarlo, no va a ser muy complicado. Eh, y si es necesario la atención de los jueces, pues ellos trabajan, pero trabajan a su ritmo y el ritmo de ellos es con mucha filigrana y mucho cuidado y lentamente van ellos tejiendo las decisiones. Entonces yo diría que no se acompasa, digamos, ese ritmo que ellos tienen y es el natural de la rama judicial a la celeridad que nosotros queremos que se nos solucionen los problemas. Nosotros normalmente queremos todo hoy mismo y no, en familia hay que tener paciencia y tolerancia y el tema hay que solucionarlo con mucha más antelación, hay que venir trabajándolo, creo yo, con mucha más antelación y si no se alcanzó para este año, entonces hay que comenzar a trabajar para el año siguiente. Pero sí creo que hay que hacer, como le decía en estos días a José también, uno no puede perder ni un milisegundo, ni un milímetro, ¿sí? De presencia ante sus hijos, ¿sí? Y con el debido respeto, pues, a madres y padres y a papitos y a mamitas,
esto es un trabajo que hay que hacer y hay que buscar siempre es, pero lo peor que puede suceder es que ese conflicto fluya delante de los hijos. Conflicto hay, y es lógico que en toda sociedad haya conflictos. El problema es no saberlos dirimir. Muy seguramente que se genere un conflicto fuerte delante de los hijos es lo que uno debe pretender no hacer, ¿sí? Más bien dejar evidencia de lo que está sucediendo porque eso tiene una fuerza probatoria jurídica ante un juez, ante un defensor, ante una tutela, si es el caso, ¿sí? Entonces yo creo que el tema es ir tejiendo también la solución a futuro, si es que definitivamente, como dice José, con la madre no se puede, o con el padre, ¿sí? No se puede negociar. Pues si no se puede negociar, para eso está la rama judicial, para eso están los operadores. Y si con los operadores tampoco nos entienden, pues digamos, uno puede siempre ir más arriba, ¿no? Afortunadamente la justicia es garantista y uno tiene muchas herramientas, ¿sí? Para usarlas. Y como estamos en familia, ¿sí? La puede uno usar y una, y dos, y tres, y cuatro veces año tras año, porque así es la naturaleza de nuestra jurisprudencia y la jurisprudencia de familia. O sea, estos temas, en teoría, la mayor cantidad nunca hacen tránsito a cosa juzgada. Siempre se pueden revisar. Buenas, Dairo. Bueno, Bueno, sí, José. Adelante, José iba a decir algo. O sea, adelante, puedes hablar. bueno, yo quisiera comentar que, eh, digamos, las autoridades no tienen elementos, o la autoridad en general, ninguna autoridad administrativa o judicial tiene elementos como propiciar que una madre no acate las medidas que se han dictado en favor del niño, o no entregue al niño, o no permita la convivencia con el padre, en la medida en que la única opción que ellos tienen es quitarle al niño, y una autoridad no le van a quitar al niño a una madre. Entonces, si la madre incumple todo lo que quiera, el juez no tiene ninguna herramienta para obligarla. Creo que se ha llegado a casos de colocarle una multa, pero eso es insignificante ante la situación. Entonces, realmente haría la pequeña observación de que mientras el padre no solicite la custodia compartida de su hijo, realmente el juez no va a tener ninguna posibilidad de hacer cumplir unas visitas que en muchos casos la madre trata eh, de postergar, en la medida en que son un beneficio, porque se priva del contacto, y al privarse del contacto el niño se va alejando del padre. Entonces esa es una situación que se da recurrentemente en los casos, y sí aconsejaría solicitar la herramienta de custodia compartida, así no la vayan a dar, simplemente como una herramienta de que el juez tenga una alternativa. Bueno, si no cumples, entonces esta. Y también ese comentario inicial. Y también otro comentario, eh, por ejemplo, en mi caso, digamos, la madre ya lleva 4 meses con la niña y me dice, te la voy a prestar por una semana, pero el 24 tiene que estar aquí, ¿sí? Entonces me parece pues bastante absurdo la posición. Entonces, pues como la autoridad no se ha prestado para hacer las cosas diligentemente, como dice Edison, los tiempos de la justicia son otros. Entonces, lo que conlleva esta situación, y pues que en ese sentido yo quería presentar una demanda contra la norma, porque la norma es lenta, y eso requiere celeridad. eh, em, lo que yo voy a hacer es simplemente esperar a que me pasen la niña, ¿sí? A lo que esté aquí, y yo también abuso de ese poder, porque como la autoridad no ha determinado nada, entonces simplemente yo, como ha hecho con la madre, pues no la devuelvo a la niña, ya está. Me la quedo aquí hasta que la autoridad actúe. A ver si la autoridad actúa un poco más rápidamente.
más rápidamente cuando la madre es la que reclama los derechos y no cuando el padre. Fíjate que la falta de celeridad en las autoridades, y sí quisiera hacer notar ese hecho, la falta de celeridad en resolver estos temas profundizan el conflicto. ¿Sí? O sea, no le queda a uno más herramienta que como cuando el ladrón no es capturado por las autoridades, pues la ciudadanía mata al ladrón, ¿sí? O sea, no le queda a uno otro remedio sino que tomar la justicia en mano propia porque pues es una situación real. Ahí vienen los linchamientos, ¿no? Sí, como una especie de linchamiento en nuestros hijos. Entonces yo en ese sentido sí quiero para el próximo año proponer una demanda contra esta norma que la custodia debe dictarse inmediatamente uno de los padres lo pida y debe darse a los padres un plazo de 8 días para que fijen las condiciones y tiempos en los que va a compartir y se pongan de acuerdo 8 días, punto. Inmediatamente, si ellos no se colocan de acuerdo en 8 días, pues entonces el comisario, el defensor, el juez, la autoridad que corresponda, la fije, pero no estar dando largas de que el proceso de que una custodia compartida, entonces comienza un proceso de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, para definir lo que la naturaleza trae desde el nacimiento, desde la concepción del niño, que es que los padres comparten las responsabilidades, eso está en la Constitución, en los tratados internacionales, en todo sitio. Y lo que pasa aquí es que la discriminación no se hace de una manera directa, sino de una manera indirecta, como cuando los esclavos negros no se les decía, es que aquí te discriminamos directamente por el color de tu piel, sino que colocamos una serie de trabas, de de normas que entre palabras no se atreven a decir que el esclavo es libre, simplemente le colocan una serie de condiciones. Si examinamos esa historia, no se dice directamente, usted no es libre, sino se coloca una serie de trabas que realmente es la voz al comisario, al juez de familia, a la autoridad que sea, para no, por qué no es capaz de decirlo fuerte y en voz alta y en la norma decir claramente es que ustedes tienen la custodia compartida y les fijo un plazo de 8 días para que se pongan de acuerdo? Y si no, pues yo lo hago y ya inmediatamente, apenas uno de los padres lo solicite. Entonces, en ese sentido, se pudieran evitar este tipo de cosas que, por ejemplo, en ese caso me va a pasar a mí, que es que yo tomo el derecho de estar con mi hija, porque yo tengo el derecho, hasta que la autoridad actúe, que es lo mismo que hace la madre. Muchas madres hacen eso, simplemente como la autoridad no actúa, pues ellas se delegan ese hecho. Perdón la intervención un poquito larga. Gracias. Yo, bueno, yo pensaría que Adelante, por a favor. diferencia de lo que dice la propaganda oficial, nosotros somos una sociedad matriarcalista. No es patriarcal, es matriarcal realmente. Porque lo que importa ni siquiera son los derechos prevalentes del menor de edad. Todo está instruido, construido y ahora con ese, digamos, tema de alguna manera darle mayor jerarquía a la hembra, ¿cierto? Pues es aún peor, ¿sí? De hecho, diría que, por ejemplo, traigo aquí también a colación lo que nos decía la abogada Sandra Pousa, de cómo se define la custodia en el derecho civil catalán, que es nuevo, es novedoso, porque fue construido en los últimos años. Y, por ejemplo, en caso de separación, lo que importa es el menor, los menores, y se le da la custodia prevalente es la custodia compartida. Los padres tienen que negarse a la custodia compartida para que le den la custodia monoparental. Y una de las cosas más interesantes es que para poder otorgar la custodia se centran en el hijo o en los hijos. ¿Dónde estudian? ¿Dónde viven los progenitores? Y si ellos le garantizan a esos hijos
que viven cerca del colegio donde estudia el niño, que es su centro social, ese progenitor, digamos, puede asumir la custodia compartida. O sea, lo que importa. En Colombia no es así. En Colombia siempre es el papel divino de la madre. Yo, con el debido respeto a la creencia nuestra católica y cristiana, nosotros solamente miremos cuál es el ideal, el ícono de la maternidad, la Virgen María. ¿Y cuál es el ícono de la paternidad? San José. O sea, la diferencia entre un santo y una virgen es como de aquí al cielo. Yo puedo ser santo y no me he dado cuenta, pero nadie puede ser virgen en el, digamos, en el esquema de los íconos de la iglesia y digamos, de la creencia, con el debido respeto, católica. O sea, dentro de la ideología o dentro, digamos, cultura judeocristiana, la madre está varios pisos por encima del padre, ¿sí? Y eso lo hemos también interiorizado en nuestras situaciones, inclusive, ¿cierto? Muchas veces nosotros cedemos la custodia. ¡Qué error tan garrafal! Uno nunca debe ceder la custodia en familia separada, ¿sí? Nunca. Uno tiene que primero primar, o que primero, valga la redundancia, los derechos fundamentales del menor. El respeto a la paternidad también, ¿sí? El respeto, obviamente, a la maternidad. En equidad e igualdad, porque así lo determina la ley. Pero la creencia judeocristiana no lo determina así. Para la creencia judeocristiana, madre vale más que padre. Y ese es el problema en que nos encontramos, porque realmente si uno analiza el ser y estar de la familia tradicional, nada de patriarcal, es completamente matriarcal. ¿Quién define qué se hace a la comida? ¿Quién define cómo van los muebles? ¿Quién define cuáles son las cortinas? ¿De qué color son? Siempre es la madre. ¿Y qué define el padre? ¿Qué es lo que hace el padre? Cuando los tiene que correr, ¿sí? Cuando hay que hacer trabajo físico, ahí sí, ¿no? O cuando tienen que venir a castigar a los hijos. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que ser conscientes que la familia colombiana y en general occidental es matriarcal en el entorno familiar, muy matriarcal. Y ese es el tema que nosotros, digamos, normalmente estamos luchando, porque la justicia pretende recrear también en sus códigos y en sus leyes una realidad judeocristiana que ya dejó de ser, digamos, vigente, generar mucho más, digamos, una programadora, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser mucho más productiva que un hombre en un trabajo de programación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en temas de diseño, en temas de comercialización, entonces vemos nosotros que realmente la sociedad cambió, pero nos seguimos rigiendo con códigos que vienen desde antiquísimo y que son matriarcalistas en el entorno familiar. ¿De acuerdo? Rafael, no se te escucha. Sería interesante sobre lo que planteas, tener la postura también de la contraparte, o sea, de lo que opina una mujer. Por ahí veo que está Mariela Bojorquez, no sé si nos escucha. Hay una mujer acá con nosotros, sí, Mariela. Mariela, ¿por qué Sería no podrías? interesante conocer un poquito esa Claro, postura. importante. O sea, nosotros vemos de que la sociedad es matriarcal. ¿Tú qué consideras? La de familia. Por lo menos yo lo veo así, siempre lo he proclamado. ¿Tú qué piensas, Mariela? Si puedes ponerte el micrófono y nos das tu concepto. De pronto no está en ese momento al micrófono. O no tiene la forma de conectarse, pero sí sería interesante conocer la contraparte. Si bien es muy, muy interesante lo que tú planteas, Edison, yo considero que no hay que llegar a esos extremos, sino hay que definir muy bien cómo poder mediar las situaciones en un justo medio, en el cual pues obviamente a veces las mismas autoridades son las que llevan
al hecho de que a veces se inclina más la balanza hacia las mamás o a veces hacia los papás, no siempre es hacia las mamás. Obviamente sí el sistema legal de una u otra manera prioriza el tema de la relación hijos con mamás y no hijos con papás. Esto poco a poco viene cambiando y poco a poco se viene demostrando que los papás también somos idóneos para cuidar a nuestros hijos o a nuestras hijas. Inclusive en épocas en las cuales las niñas están evolucionando hacia una edad adulta y uno tiene que estar pendiente de esa evolución y debe de estar atento a esos cambios psicológicos, emocionales, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí es importante saber como papás, saber mediar esa situación. Y ante ello, lo que tú mencionas, Edison, de prever la situación y no esperar a comprar los regalos a última hora, creo que es fundamental. Obviamente, si en el último momento los papás o las mamás que se le prohibió en un momento dado el poder compartir con su hijo en un periodo navideño. Yo creería, por ejemplo, parte de las herramientas, y creo que es lo que a veces nos equivocamos, es no dejar documentado los momentos de violencia intrafamiliar de la cual nosotros podemos y nuestros hijos ser objeto. Atentar contra el amor de la Navidad, ¿cierto? Contra ese espíritu navideño en un entorno familiar, de familia paterna o familia extensa paterna o familia materna y familia extensa materna. Yo creo que claramente se define en la ley 294, en el artículo tercero, de lo que constituye violencia intrafamiliar. ¿Sí? Todas aquellas acciones que van en contra de la armonía al interior del hogar, eso es constitutivo de violencia intrafamiliar. Yo creería que si en algún momento vemos que y podemos demostrar, hay que dejar evidencia jurídicamente válida para en días siguientes ir y solicitar de manera motivada una acción de violencia intrafamiliar de acuerdo a la ley 294, 575 y 1257. ¿Sí? Para mí eso hay que hacer. O sea, la única forma, yo no puedo en ese momento extrapolarme delante de mis hijos. Además es completamente inconveniente desde el punto de vista jurídico y psicológico de los menores. Pero sí puedo tomar todas las diferentes, digamos, situaciones que hay y eso documentarlo y llevarlo a través de una medida de una acción de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si de pronto no me aceptan la violencia intrafamiliar? Pues entonces tengo que tutelar, ¿sí? Para que me acepten el debido proceso de escucharme. O sea, todo funcionario público, si uno se refiere a ellos con respeto a su dignidad como autoridad, tiene la obligación de escucharme. Y si no me escucha, pues no es en este caso para meterle causas, digamos, administrativas, pero sí para reiterar en el tema en que somos ciudadanos en equidad de igualdad, ¿cierto? Y que no suceda como un amigo que le pasó hace algunos meses, ¿no es cierto? Que colocó la acción de violencia intrafamiliar bien documentada, colocó una segunda acción de violencia intrafamiliar bien documentada, fue la madre y se quejó, al papá no le hicieron caso, ¿sí? Pero a la mamá sí le hicieron caso, ¿sí? Entonces por ahí se metió él con toda esa información y documentó que en realidad quien estaba ejerciendo violencia intrafamiliar no era él, era ella. Y eso quedó debidamente, digamos, documentado. Entonces yo creo que uno tiene que tener paciencia de ir llevando las cosas, pero no debe de dar, digamos, una situación, aumentar el nivel de tensión delante de los hijos, ¿sí? Para eso están las autoridades,
para que uno pueda llevarlo y también para no embarrarla, porque acuérdense que tenemos también ahora yo diría que un feminismo supremacista, ¿sí? Donde al hombre no se le permite, o sea, tenemos multada la naturaleza. Yo no puedo hablar diferente porque mi voz es gruesa, ¿sí? Pero mi naturaleza a veces puede estar multada porque cuando yo hablo y un poco hablo duro, pues puedo asustar a alguien. Y si asusta a una dama, la dama dice, mire, dice, violencia oral. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, porque efectivamente el hombre sí tiene de manera instintiva algunas herramientas para contraponerse, ¿cierto?, en la naturaleza, ¿cierto? Y tiene uno que tener cuidado de no usar esas cosas que a veces son instintivas en un entorno familiar porque pueden ser tomadas inclusive de una manera equivocada. No lo está haciendo uno, pero es que el solo hecho de tener barba, por ejemplo, ya uno lo catalogan como una persona muy seguramente machista, entre comillas. El hecho de andar con sombrero, pues también, ¿sí? Entonces, en realidad sí creo que es un San Benito que tenemos, desafortunadamente, pero nada que hacer, así somos y así nos crearon la naturaleza, el creador, y tenemos que seguir adelante. Yo creería que sí hay que tener mucho cuidado con todos estos temas para poder realmente, o sea, yo digo mucha paciencia, mucha tolerancia, las cosas indebidas, documentenlas jurídicamente para que haya, digamos, herramientas y en los siguientes días interponer las acciones que ameriten y en caso en que no hagan caso, tutela, ¿cierto? Para que lo escuchen, ¿cierto? Ir adelante, porque lo que estamos hablando ni siquiera son los derechos nuestros, son los derechos de nuestros hijos a poder disfrutar del amor de la familia paterna y de la familia extensa paterna. O sea, ¿por qué nuestros abuelos, nuestros padres, los abuelos de niños no tienen derecho a darle un abrazo a sus nietos en Navidad? ¿Por qué nuestros otros hijos no tienen derecho de compartir con sus hermanos en Navidad? ¿Me explico? Tienen derecho, ¿sí? Entonces, nuestros hijos de una u otra, digamos, de una u otra familia, no es mi caso, pero pues muchos casos se dan también en el entorno moderno, ¿cierto? Que los hijos prácticamente, porque se separaron, hablaban esos días con una psicóloga de un colegio muy seguramente pudiente de Bogotá, y me confesaba que le sorprendía negativamente que un niño le dijese, es que mi mamá y yo nos separamos de mi papá. ¿Sí? Triste. Triste que ese sea el mensaje que ese niño, esa niña tenga en su cabecita. ¿Sí? O sea, una nunca se separa de sus hijos. Nunca. ¿Sí? Uno no es ex papá. Mis hijos no son ex hijos. Esa categoría no existe. ¿Sí? Los que separan son la pareja, pero seguimos siendo padres en equidad e igualdad. E inclusive hay sentencias de la Corte Constitucional que indican que los tiempos de las visitas tienen que ser de tal suerte para que pueda haber una equidad en el acceso al amor o en la compartición del amor hacia los hijos. Y que si se le da la custodia a una persona es para que garantice, ¿sí?, a ese menor va a tener todo lo que necesita, también el amor de su progenitor no custodio. O sea, la custodia no se otorga para que el que la está ejerciendo trate de cercenar el amor del otro progenitor. Quien así lo hace no está cumpliendo con una de las premisas básicas para las cuales se le otorga la custodia. Y entonces sobre eso, ¿qué existe? Sobre eso existe la patria potestad. Más importante que la custodia, desde el punto de vista legal, tiene que ser la patria potestad. Porque la patria potestad es la capacidad de representar legalmente a mi menor hijo. Entonces yo no necesito pedirle permiso a nadie para representar legalmente a mi hijo y para poner e interponer ante las autoridades competentes poner en conocimiento cualquier elemento que vaya en contra de la equidad y la igualdad. Pero eso lo tengo que hacer yo. Y tengo que ver en qué manera lo voy haciendo, ¿sí? Si la Navidad no se da, de pronto fue porque nos despabilamos un poco tarde, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es agarrar ese acervo probatorio
y sobre eso comenzar a construir, ¿sí?, el caso y el expediente familiar donde se documente las arbitrariedades que pueden estar cometidas. Ojalá nunca se presenten. Ojalá siempre los comisarios de familia, cuando hablan de custodia, también hablen, perdón, de lo que es las visitas y la manera, y que inculquen desde el primer momento la seriedad, la responsabilidad de darle a alguien la custodia. Y es porque no puede atentar contra el amor del progenitor no custodio. No puede atentar contra el equilibrio emocional de ese menor para que entienda que el progenitor custodio también lo ama. Y no le estén mandando mensajes subliminales, a veces ni tan subliminales, de hablando con la tía, hablando con la abuela, hablando, digamos, de manera indebida, para que, mandándole el mensaje para que lo entiendas a San Pablo, para que lo entienda a San Pedro, ¿cierto? Digamos, de alguna manera llenándole la cabecita al menor de elementos negativos sobre el otro progenitor. Creo que ese tema es claro, pero eso solamente depende de quién. Eso no depende del defensor de familia. Eso no depende del comisario de familia. Eso depende de nosotros, porque el comisario se puede equivocar. Es más, los comisarios y los defensores están en un esquema, cierto, legal, que es hembrista, ¿sí? Y muy seguramente no pueden salir de él. Entonces solamente está en nosotros, en saber entender esa situación, en saber dar las herramientas necesarias para finalmente llevar una decisión en el sentido en el que nosotros estamos buscando. ¿Me explico? Uno no puede ir una vez y pretender que porque ya que una vez le van a dar todo lo que uno quiere. No. Menos cuando hay tanta propaganda. Seamos sinceros, la alcaldesa de Bogotá, Noticias 1, ¿sí? No, o sea, eso ya se habla en alguna manera, y en el ambiente también español hablan de lo que es la carroñería, ¿sí? Es mensajes carroñeros de feministas en contra de las peores, digamos, prácticas de hombres, que muy seguramente las hay también de mujeres, pero solamente ven el tema cuando los hombres, ¿cierto?, cometen algo indebido, pero no ven el 99.9% de los padres que son buenos padres, solamente ven ese 0.0111% de la carroña que existe en toda parte. ¿Me explico? Y así es muy difícil, y solamente nosotros, con nuestro propio pechito, pero de entrada a nosotros no nos van a respetar, ¿no es cierto, Dairo? No nos van a respetar la paternidad, sino que nos la van muy seguramente a arrasar, y nosotros tenemos que saber contraponernos, ¿sí? No tenemos por qué, creo yo, tomarla en contra del funcionario. Tenemos que darle herramientas para que no se equivoque, ¿sí? Para que dejar todo tan claramente definido que solamente tenga una decisión que tomar, con todas las herramientas que yo le estoy dando, ¿sí? Ojo con el tema, ¿sí? Porque el tema es tan así que si va una madre y dice, me golpeó, ¿sí?, ya eso es suficiente prueba. Yo tengo que demostrar, no solamente contrarrestar que no la golpeé, sino tengo que demostrar que no lo hice, ¿sí? O sea, normalmente la carga de la prueba está en quien demanda, no en quien se defiende. Pero en justicia de familia se ha convertido que el hombre no es así, ¿sí? La carga de la prueba está en que yo me he portado bien. ¿Me explico? O sea, una vez a mí me colocan un San Benito, yo tengo que demostrar que no lo soy. Tengo que demostrar, ir más allá. O sea, tengo que ir con un acervo probatorio suficientemente contundente. En justicia de familia, para mí, olvidémonos, no hay equidad y no hay igualdad de segunda y de tercera categoría. Con corbata lo digo, ¿no? Es así. Entonces, y si no es así, es mejor pretender pensar que es así para que realmente nuestras pruebas sean tan contundentes, tan unívocas e inequívocas, que no haya manera de que nos digan que no. Bueno, aquí Dairo pide la palabra. Dairo está pidiendo la palabra, pero antes de darle la palabra a comentar que Mariela nos comenta que hay que buscar alternativas para un mejor diálogo. Nos comenta esto por el chat. Y yo creería que en ese sentido, pues qué mejor regalo como papás
que brindarle a nuestros hijos esa comunicación entre padres, entre padre y madre, con tal de una mejor educación para ellos. Dairo, por favor, adelante. Sí, buenos días a todos. Pues yo tengo varios puntos de vista de acuerdo al tema de hoy. Pues primero es como decirles que el día de ayer pues terminó un proceso, un fallo, el cual la comisaría de aquí en Robledo, en Medellín, nos dio la custodia compartida. Eso pues es una acción, digamos, muy importante. ¡Aplauso! Y fue un gran logro que logramos pues obtener. Tuvimos que pasar 1000 cosas, como ustedes pues y como ellos lo han manifestado. Realmente las comisarías son muy maternalistas y fue a través de un proceso de violencia intrafamiliar que mi ex esposa pues hizo hacia mí y me tocó pues demostrar realmente que yo era la víctima, pues en cierta manera, porque como dice Edison, claro, llega la mujer y dice, pues es que él fue el que me violentó inicialmente, él fue el que me pegó y sin tener pruebas a uno le queda muy difícil probar pues esa parte, entonces sí fue muy complejo. En esa parte yo creería pues que si alguno de ustedes tienen un hecho parecido y van en la comisaría, lo más indicado es que vayan con abogado a bordo, con un abogado que lo represente, porque es que los comisarios o las comisarías aquí en Medellín, en Colombia, pues, o la que yo he tenido, es que el hombre realmente no le ponen como ese criterio, al hombre no le tienen en cuenta, además que todo lo que dice la mujer, en cierta manera, pues en cierta manera, no en todas las partes. Pero bueno, ya afortunadamente ya tenemos la custodia compartida. Y con respecto a lo de Navidad y de Año Nuevo, pues yo creía que es muy importante que las parejas se comuniquen, eso es muy cierto, porque para no poner a los niños en ese ir y venir, aunque en mi caso, mi expareja, pues digamos que no es muy dada a la comunicación, es una mujer pues muy súper protectora y me toca pues a mí decirle a mi hijo, bueno hijo, venga, este año ¿qué? Este año, ¿cómo quieres que pasemos la Navidad y el Año Nuevo? Entonces él me dijo, pues papi, yo quiero que la Navidad sea contigo y el Año Nuevo con mi mamá y el otro año nos cambiamos y dije, listo, está bien. Entonces a partir de ahí, dependiendo también de la madurez del niño, la niña pues que tengan, creo que es muy importante ponerlos a ellos a que ellos sean conscientes de que hay una realidad con los padres, es que están separados y que no es fácil porque todos dos queremos estar con los niños o con los hijos el 24 del 31, lo más hermoso que hay, uno todo un año esperando esta época para compartir Navidad y para compartir un año nuevo, que más con sus hijos, pero la situación es que uno de los dos debe estar con un 24 y un 31. Bueno. Otro punto es lo que decía Edison con respecto a la violencia intrafamiliar para demandar. Yo que pasé por este proceso, yo considero que debemos de tener mucho cuidado cuando vayamos a demandar una violencia intrafamiliar, porque eso hoy en día acarrea una cantidad de consecuencias. Y si uno lo hace mal, posiblemente queda uno el demandado pues con una falta de demanda y ahí sí va perdiendo. Yo creo que lo más indicado es que si en caso de que uno quisiera pues como acordar unos tiempos en esta época, y es claro que si la madre pues no, o el padre también, no quiere o esconde a su hijo para que no comparta con el otro progenitor estas épocas, creo que se puede tomar más como un conflicto de parejas separadas, se puede llevar a una conciliación, una comisaría lo puede determinar. El padre da su punto de vista, la madre da su punto de vista, y creo que si no hay un acuerdo entre los dos, pues la comisaría o un centro de conciliación puede fácilmente determinar qué días y qué fechas pueden ser los dos, sin tener que ir a una violencia intrafamiliar, porque como les digo, yo ya pasé por esas y ese es un martirio muy duro, muy complejo. Entonces, y es posible que si nosotros nos equivocamos, seamos nosotros los demandados. Sí. Muchas gracias. Bueno, oye, felicitaciones, Dairo. O sea, qué bueno que las comisarías en Medellín estén, digamos, en esa tónica. Y pues conociendo tu caso, realmente pues eres un extraordinario padre, muy comprometido con tu hijo, ¿cierto? Y entonces felicitaciones. Yo creería que sí, o sea, yo siempre repito de que los problemas de familia no se solucionan como una álgebra de Baldor, un problema de álgebra de Baldor, ¿no? No hay una ecuación única. Tampoco es un juego de ping-pong, dame y toma, ¿no? Es un juego de estrategia y a largo plazo, ¿sí?
Entonces hay que ir construyendo la estrategia, hay que ir recuperando terreno. El tema de a uno como hombre no le hacen caso, además, porque toda la propaganda oficial, ¿sí? Hasta, digamos, personas como la alcaldesa de Bogotá no hace sino demeritar el rol del hombre dentro de la familia, ¿sí? No lo dice de manera directa, sino indirecta, ¿sí? Noticias 1, saca cada tema es supuestamente una red independiente y siempre saca la noticia de la carroña feminista, ¿sí? Y creo que eso también va en contra del 99.9% de los papás. Pero digamos que hay que tener eso, que eso es así, pero también digo que normalmente si uno tiene una pareja nueva, a veces el papá en esta lucha por ejercer la paternidad, ¿sí? En equidad e igualdad, deja algunos elementos que son realmente fundamentales, que son, digamos, provechosos. Y el tema es que tenga una nueva relación sentimental, que viva con una nueva pareja, que tenga una hija, ¿sí? Que viva con sus padres, con la abuela, que la abuela lo esté acompañando, que una hermana, tía de los niños o de los niños, ¿sí? esté pendiente del tema. O sea, yo siempre digo que yo no tuve esa ventaja, pero muchos de ustedes sí la tienen. Y es que tienen una nueva relación sentimental. Tienen una hija que está con ustedes, que puede ser ya mayor de edad o puede ser menor de edad. O tienen, qué sé yo, una hermana que, mejor dicho, se desvive por ustedes y los está acompañando en estos momentos de dificultad. O una abuela que está también con ustedes acompañándolos, su madre, ¿no? Entonces, creo que todo eso, esa figura femenina, ayuda al progenitor, hombre solo, a darle un poco más de volumen a los ojos de una óptica matriarcal. ¿Me explico? Y hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Hay que tener eso en cuenta porque en realidad sí hay ese, digamos, ese ideario, ¿sí? De que el hombre es un maltratador. Eso se lo debemos a este, digamos, supremacismo hembrista que apareció para en los años finales de los 60 y que de alguna manera se han empoderado inclusive de organismos internacionales. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que ser conscientes de que tenemos ese problema y hay que enfrentarlo. Y la manera más pragmática de enfrentarlo es haciendo uso de esas herramientas que tenemos a nuestro lado, de esas personas, mujeres, que nos están acompañando en este duro trasegar, para que también nos presten y visibilizar, ¿sí? Visibilizar esa, digamos, presencia de ese ente femenino, ese ser femenino, que complementa mucho más nuestra figura como progenitores. ¿Me explico? Y eso ayuda también a un poco mitigar esa, digamos, imagen que pretende venderse siempre del ser masculino. Correcto. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Bueno, en ese sentido, sí quisiera comentar que José, el sexo femenino en general, al parecer, tiene una capacidad de comunicación más relevante. De hecho, el presidente de los Estados Unidos nombró todo su gabinete de comunicación solamente mujeres, en la medida en que esa capacidad de comunicación le ha permitido construir una plataforma donde se han tomado, como dice Edison, los organismos de la ONU, los organismos de gobierno, hay Secretaría de la Mujer, hay muchos entes que apoyan estas situaciones, y tal vez por la misma situación genética de los hombres somos un poco más solitarios, menos comunicativos, y entonces no logramos construir estos centros de poder donde se toman las decisiones en conjunto, sino que lo hacemos de manera presidencial, donde uno solo de nosotros ejerce la autoridad, y es una percepción distinta entre el hombre y la mujer. De pronto ahí no sé si eso sirva para la discusión. Gracias.
Es correcto. Muchas veces el hombre no tiene esas herramientas necesarias para poder ejercer una muy buena comunicación. Y a veces en estas épocas, eh, más que sentarnos en la posición emocional, nos vemos más en la posición de buscar obligatoriedades. Entonces sí es un tanto complejo el asunto, pero bueno, okay, como menciona Edison, el ir acumulando elementos probatorios que desvinculan por parte de a veces las mamás a nuestros hijos o quitan ese arraigo paternal que pudiera llegar a existir. Yo le llamo que ejercen una padrectomía porque le quitan al niño o a la niña de la mente la figura del padre. Pues de otra forma pueden ser elementos que ante una comisaría, ante un juez o ante otra autoridad, pues pueden servir como elementos que más adelante nos puedan llevar a tener mayor solidez y mayor comunicación con nuestros hijos. Sí, yo coincido con César en el sentido, con José, en el sentido en que la mujer convencionalmente tiene mayor inteligencia emocional, nosotros tenemos mayor fortaleza física, eso es natural. Por eso nos complementamos y por eso la naturaleza nos creó para complementarnos los unos a los otros. Yo creo que uno de los elementos, no he visto el estudio como tal, pero sí lo he sentido, y es que uno se desarrolla mucho psicológicamente cuando es padre, ¿sí? Cuando tiene su primer hijo. Uno tiene realmente un florecer de un conceptos, digamos, de poder ver más allá, se le abren a uno los ojos para una cantidad de elementos emocionales que uno antes no percibía, e inclusive antes le molestaban. Uno de soltero a mí me molestaba que un niño llorara. Ya cuando soy padre, ya me causa cierta ternura cuando veo que un niño comienza a gemir, ¿sí? Comienza a, bueno, ¿y qué es lo que hay que ponerle cuidado al niño? Entonces yo creo que ahí sí hay un desarrollo que hace parte del desarrollo de nuestra personalidad. Y es que cuando somos padres, percibimos el mundo, comenzamos a percibir el mundo de una manera diferente. Y así continuamos. Pero realmente en ese camino de la inteligencia emocional, la mujer nos lleva cierta ventaja normalmente, ¿sí? Y la podemos desarrollar, pero hay ciertas limitaciones a las cuales nosotros no podemos llegar y la mujer sí. Entonces creo que desde ese punto de vista es muy importante reconocer que tenemos algunas limitaciones, ¿sí? En cuanto al tema mismo del desarrollo de la inteligencia emocional. Lo podemos hacer y podemos hacer muy bien y podemos manejar, pero indiscutiblemente la mujer es una Messi, ¿sí? Mientras nosotros somos unos troncos, ¿cierto? Para poderlo hacer. Yo diría que eso tiene también sus estudios fisiológicos, científicos, que están demostrando la presencia de determinadas, digamos, sustancias químicas hormonales en el cerebro cuando se cuidan hijos, ¿sí? O cuando no se cuidan, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay, digamos, y cada vez la ciencia va adelantando y va viendo cosas que para nosotros son evidentes, pero que si uno las nombra nomás así, van a decir que es machista, que no sé qué. No, no, es que somos diferentes. ¿Sí? Hombre y mujer somos diferentes, nos complementamos, tenemos iguales derechos y deberes, sí, pero que somos diferentes, somos diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí hay que reconocer. Y por eso también el hecho de ir a una comisaría, yo creo que es muy importante, ¿sí? Ir con el apoyo de ese entorno femenino que también a nosotros nos circunda. La mejor amiga, la mejor hermana, la madre, la nueva pareja, ¿sí? Sí, digamos, aguantan el voltaje, porque a veces también el voltaje es demasiado alto y hay personas que no pretenden, digamos, soportarlo, pero si hay una persona que está comprometida con nosotros, para mí es un plus grandísimo, 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 ¿sí? El hecho que no andemos como decimos, o como se decía o como se dice en el Tolima, Cusumbo solo, ¿no? Tenemos que andar con compañía también del entorno femenino que nos pueda estar alrededor nuestro para demostrar, porque también eso da
digamos, cierta ventaja. Yo creo que entonces, si la Navidad en esta oportunidad, digamos, se puede hacer, magnífico. Si no se puede hacer, no vayan a ceder ningún espacio, dejen evidencia de la violencia psicológica que están ejerciendo con sus hijos y con ustedes, de los regalos que no están dejando ser entregados, a pesar de que la sentencia judicial o la audiencia, el auto de audiencia en comisaría lo determinó, o por escritura lo dejaron sentado, porque la ley y lo que dice un juez es para cumplirlo. Eso no es potestativo de que si quiero o no quiero, eso hay que cumplirlo. ¿Sí? Es el tema de lo que le quería comentar, ¿no? Entonces, mucho cuidado, muchos éxitos en estas Navidades. Nosotros vamos a parar, digamos, estas sesiones y por allá hasta mediados de enero volvemos a renovarlas para podernos dedicar a nuestras familias y a todos los temas de la familia, digamos, que aún tenemos, ¿no? Entonces disfruten la Navidad, los buñuelos, la natilla, ¿sí? Todos los temas, los postres, lo que hacen las abuelas, si es que todavía existe esa tradición en muchas familias, ¿sí? Pero creo que es una época de regocijo y hay que tomarlo con mucha energía positiva. Y lo que no se pueda dar energía positiva, dejar registro para que quede como evidencia plena de que estamos siendo maltratados psicológicamente. Muchas gracias, Edison. De una u otra forma, a mí me gustaría comentarles a todos ustedes que si no comparten con sus hijos en alguna de las dos fiestas importantes de ahorita de fin de año, 24 o 31, pues busquen la manera de socializar con alguien más. Eso les puede aterrizar un poquito más la cabeza. Dialóguenlo, platíquenlo, exterioricen su sentimiento y en algún momento sí busquen, en algún momento dado, algún apoyo psicológico. La misma fundación tiene un apoyo psicológico muy interesante que de una u otra forma les permite a ustedes generar elementos probatorios hacia la comisaría, hacia las comisarías de familia que permiten demostrar que a ustedes se les está ejerciendo una violencia familiar al no permitírseles convivir con sus hijos en estas épocas que son tan importantes. Y más que estamos saliendo, o entre comillas, estamos saliendo de un año de pandemia en donde pues muchos también no tuvimos la oportunidad de convivir asertivamente con nuestros hijos. Entonces sí sería importantísimo tener esos elementos y la mejor manera de poderlos generar es no tener la cabeza caliente, sino tratar de echarse un balde de agua fría en la cabeza para poder establecer de mejor manera los elementos probatorios cuando lleguemos a esas instancias legales a pedir que se nos escuche. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, pues podemos dar por cerrada la sesión del día de hoy y agradeciéndole su atención. Vamos a seguir entonces comprometidos tocando temas de familia separada. Vamos a pretender que el año entrante sea cada 15 días. Sí, también como este año, en una parte de más de mitad de año, hemos venido cada 15 días de manera persistente. ¿Sí? Y generando, creo yo, también un canal de comunicación para no solamente entre nosotros, sino también hacia las autoridades, hacia los comisarios de familia que nos quieran escuchar y hacia los defensores de familia que también nos dejen entrar, digamos, en sus computadores. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad y próspero año.